Hola a todos, bienvenidos al curso. Vamos a empezar con la primera lección de los objetivos del curso, que son los siguientes. Sí, bueno, vamos a ver que la primera uno es la representación del suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Y bueno, vamos a ver los objetivos de este curso, que son los siguientes. Vamos a distinguir opiniones de datos. Vamos a ver que las opiniones no siempre son más digamos verdaderas, confiables, también parciales, es decir, si, si no tienen puntos de vista, si tienen un punto de vista, son parciales, ¿sí? Porque estamos dejando que nuestras opiniones incluyan el texto, pero si son muy parciales, quiere decir que son más bien, nos dan puros datos, ¿sí? Son más objetivos, más confiables si los queremos ver. Y también vamos a aprender a ordenarlos cronológicamente. Pero vamos a reconocer la estructura de un texto, cómo está organizado y los rasgos estructurales de los diversos géneros discursivos, como por ejemplo las novelas que tienen un desarrollo, una introducción, el nudo, cuando se completa la situación, el desenlace, que esto incluso va a tener una película. Y vamos a ver también las estructuras del periódico y todo eso que vamos a ver más adelante. Noticias, vamos a ver que identificar temas y subtemas en un libro o en un capítulo. Y también vamos a ver la atribución de intención comunicativa, porque todo texto, todo libro, todo capítulo, todo artículo tiene un objetivo, una intención comunicativa, que es informarnos y es intentar convencernos, todo eso. También vamos a identificar el lenguaje específico de cada ciencia, de cada disciplina. Por ejemplo, no es lo mismo si nos están hablando de medicina que un trastorno, que es un órgano, que es así, como por ejemplo de biología, de la vida, los tipos de vida, que es el fungi, que son los hongos, que las mitocondrias y todo esto son lenguajes específicos de cada disciplina. Ahora vamos a ver si tiene sesgos los textos que vamos a leer, es decir, que si no, nada más nos informa de esto, pero le faltó informarnos sobre lo otro. O sea, vamos a ver sobre las perspectivas y omisiones, también qué dice, cómo lo dice, para qué, es una pregunta que nos ponemos para saber el propósito comunicativo del texto. También vamos a reconocer la atribución de los textos, identificar voz y postura autoral. Esto es la voz y postura autoral es si es formal, si es informal, si es muy coloquial, es decir, que en su texto nos va a estar hablando como el texto está escrito como si nos estuvieran hablando, como si fuera un amigo nuestro. Y si es formal, pues ya es como si fuera, no sé, un profesor que nos está informando, un académico. También vamos a diferenciar los recursos estilísticos utilizados por el autor para lograr efectos y propósitos comunicativos. Esto es como, por ejemplo, usar adjetivos que califican las cosas, o si son nada más datos, así. También vamos a reconocer códigos especializados en función del lenguaje. Vamos a aprender a relacionar el texto y el contexto. El texto es lo que vamos a leer y el contexto es la vida del autor. Es la vida del autor, en donde vivió, qué problemas pasó. Por ejemplo, vamos a ver el caso de unos escritores de la Guerra Civil Española y cómo ellos, al vivir, al ser perseguidos por el régimen franquista, que fue una dictadura, pues estaban en una vida muy dura, perseguidos, en prisión, torturados. Entonces ese es su contexto, la vida del autor, el tiempo donde vivió y todo eso, en pocas palabras del contexto. También vamos a analizar, comparar y contrastar cómo un acontecimiento es abordado, presentado de diferentes disciplinas y posturas. No es lo mismo que nos hablemos sobre, digamos, lo que vamos a verlo en este texto, sobre las Torres Gemelas, visto desde un texto de ingeniería civil,
que nos dice cómo, qué maleabilidad tiene el acero, qué temperatura se funde, qué es ingeniería, o si nos lo presenta un historiador que nos dice sobre las consecuencias que tuvo en la guerra de Afganistán y todo eso. Pero vamos a ver los significados implícitos, establecer propósitos de lectura. Vamos, es decir, cuando establezcamos propósitos de lectura, si este texto nos va a servir o no, debemos identificar formas distintas de esto, es decir, vamos a aprender a leer las tablas, las estadísticas, cuadros estadísticos, cuántas formas de cuadros hay, los de barra, los de pizza como un porcentaje que nos marcan porcentajes. Todo eso nos va a servir para leer textos y comprenderlos al 100% o al 90%, que sea, pero que les comprendamos cuando leamos un texto que todo eso. Ahora vamos a discernir si vamos a confiar o no en las fuentes y qué material va a ser relevante para nosotros cuando queremos investigar algo. Por ejemplo, no todos los textos que vamos a leer, los que podamos leer, nos van a servir mucho si tenemos un objetivo, o por ejemplo, aprender sobre esta pandemia, que pues nos van a servir más textos, noticias o informes médicos, boletines médicos y todo eso. Nos van a servir más que si, por ejemplo, veamos pues sí, una literatura o algo así. También vamos a redactar textos, que este es el trabajo final, donde vamos a intentar establecer nuestra opinión. Si vamos a opinar sobre qué opinamos sobre el acontecimiento histórico. Y si, bueno, vamos a empezar con el primer tema, que son los hechos históricos. Los hechos históricos es como, por ejemplo, nosotros si tenemos una vida, actuamos continuamente, vamos de aquí para allá, hacemos esto y lo otro. Y si bien en nuestra vida todo eso pasa, pues monótonamente, es alguna rutina, no tiene nada que ver, no tiene nada de especial, pero hay acontecimientos como por ejemplo cuando sales con amigos, como por ejemplo cuando vas con tu pareja, o vas de viaje, que son acontecimientos que se te quedan más grabados en tu memoria, si lo recuerdas más. Entonces, eso que recuerdas más, por ejemplo, piensa en los recuerdos que tienen más presentes, que te lo recuerden bonito o triste, que sobresalgan de todos sus recuerdos, esos son acontecimientos históricos suyos. Aunque todo es historia, pero hay momentos más significativos, y esto ocurre también en la historia. Sí, y bueno, los acontecimientos únicos son divididos e interpretados de distinta manera. Por ejemplo, si tú tienes un problema con una persona, que siempre sucede, y te regaña la autoridad o tu mamá, si tienes problemas con tu hermano, vas a decir, no, es que él me hizo tal cosa, y tu hermano va a tener otra perspectiva y va a decir, no, que él empezó la pelea. Tú piensas que él empezó la pelea. Entonces son distintas versiones. ¿Sí? Y estas versiones, en lugar de nada más centrarnos en una versión, pues hay que convergen, hay que estudiar dos personas. Sí, es lo que haría tu mamá. Si por ejemplo te peleas con tu hermano, tu hermana, entonces los dos están echando la culpa, entonces tu mamá pues ve las distintas versiones y dice, pues le pegamos a esta. Y así, siempre hay que tomar en cuenta las dos personas. Y bueno, la base para la construcción de una interpretación, vamos aquí, son los juicios a priori con la información, con el análisis del conocimiento de los distintos ámbitos y perspectivas. Es lo que les decía que iba a hacer su mamá. Va a ver las dos versiones y va a tomar una decisión respecto a eso. Y
lectura de diferentes textos. Pero vamos a leer distintas versiones, vamos a leer distintos textos, libros y eso. Y eso, bueno, hacer eso. Bueno, les decía, el segundo punto que nosotros generamos acontecimientos influyen en nuestra forma de vida. Lo que le decía, por ejemplo, en acontecimientos históricos muy significativos en la historia occidental sobre la toma de la Bastilla, que marcó el comienzo de la Revolución Francesa, que tomó el siglo de las luces y las ideas modernas de la democracia y todo eso. También la caída de la bolsa de Wall Street, esta crisis económica, hizo que Alemania sufriera una crisis económica en que apareciera el nazismo y se empezó la Segunda Guerra Mundial, la final del Muro de Berlín, que es el final del comunismo en Rusia. Bueno, vamos a ver que el historiador, el científico que estudia la historia, para estudiar un acontecimiento primero se formulan preguntas, que son qué ocurrió, dónde, cuándo, cómo, quiénes intervinieron y por qué. Pero estas preguntas solo son descriptivas, es decir, que no nos describen el hecho. Pero la finalidad de la historia es ir más allá de simplemente describir y explicar describir el hecho. Hay que interpretarlo. Interpretarlo es el segundo paso al que hay que ir. Y esto se logra con cuestionamientos más complejos. Así que vamos a ver más adelante. Para que sirven como para conocer, interpretar y tener una postura. Este segundo paso ya esperamos a ir más allá de simplemente describir, es tener una postura y hacer estas preguntas que nos describen el hecho, preguntarlas, cuestionarlas críticamente, ¿sí? Bueno, una antropóloga define un hecho histórico como la construcción intelectual creada por el historiador a partir de datos como por ejemplo son periódicos de antes, cartas de antes y todo eso. Estos periódicos del pasado, estas fuentes, estas cartas, todo esto del pasado que nos vamos a que se inspiran en lo que se inspira y apoya en ellos el historiador se le llaman fuentes. Sí, estas fuentes nos van a permitir reconstruir el pasado, qué pasó, ¿sí? Y construir a partir de ello nuestra interpretación y formular esas preguntas que van más allá de lo simplemente descriptivo. Y bueno, los historiadores, el fin del historiador es escribir un relato donde reinterpretamos el pasado con datos, y los sostenemos con datos, estas fuentes del pasado. Pero la historia no termina ahí, porque la historia, como por ejemplo surgen otros historiadores y cada quien tiene su propia versión, entonces la historia tiene muchas versiones que se construyen, ¿no? Y pues esa es la historia, es como una discusión de ver quién tiene razón. Sí. Y el historiador, al describir un acontecimiento histórico, también comparte su punto de vista, esto es, el autor al escribir un texto tiene un punto de vista y nos va a intentar presentar su opinión, intentar convencernos, ¿sí? Para saber qué opinión tiene y cuál es el punto de vista del autor hay que fijarnos en el lenguaje que usa y específicamente en los adjetivos y valoraciones. Esto es cuando hay palabras que bueno, malo, malvado, desarrollo también. Y esto de los puntos de vista lo manejas hasta inconsciente, es algo que te sale porque tienes un punto de vista y hay que fijarnos en los adjetivos. Bueno, nos vemos la próxima semana y espero revisar su evidencia de la selección. Que tengan buena semana.